Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa mañana que nos da y nos permite, queridos hermanos, traerles una palabra de bendición para vuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro ser. Qué importante es dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Propongámonos siempre, queridos hermanos, estar siempre, hermano, tener una mirada, tener un propósito, depender y confiar en nuestro Padre Celestial, que con todo corazón creo yo que cuando confiamos en Él, creemos en Él, Él interviene en nuestra vida. A veces el hombre ha caído, queridos hermanos, en el engaño de este mundo, en el engaño, queridos hermanos, de que el hombre siempre se dejará llevar por los sentimientos, se dejará llevar por las necesidades, se dejará llevar, queridos hermanos, porque piensa que estar en Dios, queridos hermanos, el mundo va a engañar al hombre de tal manera que satisfaga sus necesidades. El mundo va a engañar el espíritu de este mundo. El diablo va a intentar engañar a los hombres de tal manera de que vean las Escrituras, la vean de tal manera, queridos hermanos, como algo que Dios se preocupa más por un bienestar que por su alma. El diablo siempre va a engañar a la gente de que se aparte de Dios, que confíe en las riquezas, que confíe en el dinero, de tal manera que caerá en un engaño que ni cuenta se dará, que poco a poco abandonará el camino de Dios. No se dará cuenta que cada día se aleje más de los propósitos de Dios y empieza a cambiar su lenguaje. La perversión del evangelio es incluir en el labio, incluir en su vocabulario. Ya no es salvación, ya no es las almas, ya no es que hay que agradar al Padre. Ahora su lenguaje es trabajo, su lenguaje es dinero, su lenguaje hoy tengo que agradar a mi jefe, hoy tengo que agradar a mi familia, hoy tengo que agradar al mundo, porque si no, ¿de qué vivo? Porque si no, ¿cómo me va a ir? Hoy tengo que agradar a todos, porque esa es la voluntad divina. Nosotros no salimos al mundo, no salimos afuera para conquistar el mundo, sino para ganar almas. El mundo, el hombre ha sido engañado, está siendo engañado, porque pervierte, su lenguaje fue pervertido, cambió el sentido del verdadero evangelio. Ya en su lenguaje ya no está, hay que ser obediente, hay que ser fiel. En su lenguaje ya no está, queridos hermanos, el temor a Dios. Hoy están las frivolidades, hoy están el paseo, hoy están las vanidades, hoy está en su vida el comprar, el vender, el querer tener cada día más, pero ya no está en sus planes la salvación, ya no está en sus planes el crecer, ya no está en sus planes, queridos hermanos, entregar su vida al Señor, ya no está en sus planes ser usados por el bendito Espíritu Santo, ya no está en sus planes entregarse, rendirse, que Dios lo use de una manera poderosa, ya no está. Ahora lo que está en su vida, queridos hermanos, es la vanidad. Lo que está en su vida es preocuparse de cómo agradar al mundo. Ya no está en su vida la llenura del Espíritu Santo, ya no está en su vida levantarse temprano. Hay mucha gente que ya con tal de irse a trabajar ya no tiene tiempo para la oración. Antes oraba y ahora ya no, porque tiene que ir a trabajar. Una hora antes decía uno, tengo que orar porque tengo que agradar a mi Señor, porque acercarme más a Él. Hoy ya no, hoy pues es porque tengo que trabajar, me tengo que acostar temprano, es porque tengo que hacer las cosas, me tengo que ir. Ahora ese es el lenguaje, esa es una perversión. Imagínense que así hablara Pablo.
si así hablaran los apóstoles, si así hablaban las iglesias primitivas, imagínense si así hablaran, queridos hermanos, mi Señor Jesucristo, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo sería el hombre? De que ya no tengo tiempo para el Señor, de que ahora mi vida tengo cosas que hacer. Y eso es algo, queridos hermanos, que es una perversión en el Evangelio. Ese no es el Evangelio, ese no es realmente la fe, ese no es los propósitos divinos que tengamos, un lenguaje. Hay gente que en su vida está la palabra de Dios, pero sí están los insultos, están las humillaciones, está el amor al dinero, está pendiente de la vida de los demás, pero en su boca no hay fe. En su boca no hay un Dios está con nosotros. Hay que portarnos bien, hay que agradar a nuestro Padre. Hoy no está, hay que honrar al Señor, hay que levantarnos con esa mentalidad de hacerle la grandeza de nuestro Padre. Hoy no, la gente no se levanta, voy a abandonar el pecado, no voy a simular que hoy soy una persona y mañana, o estoy buscando la oportunidad para hacer caer a los demás. Eso es perverso. Eso es el diablo engañó a mucha gente, los engañó de tal manera que los hizo que cayeran en esa perversión. Por eso en esta mañana te exhorto, queridos hermanos, a no dejar de creer en tu salvación y en el perdón del Señor. Porque los que han dejado de creer, su lenguaje es pervertido. Son cristianos, pero tienen un lenguaje perverso, porque pervirtieron el Evangelio. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, muy complicados, porque el engaño en la mente, en el corazón de los hombres cristianos, creyentes, el mundo ni se diga. Y aún por el engaño de las riquezas, los afanes, las vanidades, lo que están engañando para no lograr sus sueños. Hay gente que piensa que puede lograr sus sueños, puede lograr sus propósitos, pero sin la ayuda de Dios. Si no te ayuda Dios, ¿quién te va a ayudar? Tendrá que ser algo externo, como el diablo, que ofrece el mundo, que ofrece buenos trabajos, pero a cambio de que dejen de adorar a Dios, a cambio que dejen de servir a Dios, a cambio que dejen de buscar a Dios, a cambio de que dejen de fluir en el Evangelio, a cambio de que se aparten de Dios. Te dan todo lo que tú quieras, pero no saben que eso es un engaño. Dice que por el engaño de las riquezas. Por Proverbios 23, versículo 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. La versión Ausejo dice: no te esfuerces por adquirir riquezas, deséchalo de tu mente. Pones los ojos en ellas y se disipan. Puedes perecer, tener alas como el águila, pero se remontan hasta los cielos. La gente avariciosa, la gente que en su lenguaje solo está el dinero, solo son poseedores del dinero, son dominantes con el dinero, son atracadores del dinero. O sus sueños, viven soñando, viven exigiendo, sus planes no son de Dios, sus planes es la vanidad. Qué triste que la gente hable bonito del dinero, hable de las cosas de tener, hable de las vanidades, pero no hable de salvación. Solo habla cuando les conviene, por quedar bien. La versión española dice: no te afanes buscando riquezas, desecha ese pensamiento. Te vuelves para mirarla y ya no hay, pues le salen alas de águila y desaparecen en las alturas. No te afanes buscándolas. Dice: desecha ese pensamiento, desiste de ese pensamiento, deséchalo de tu mente, deséchalo. Porque el sentido de cuando alguien solo
habla de riquezas, de vanidades, que voy a hacer esto, que quiero comprar esto, que voy a hacer eso, sus planes se vienen abajo. Hay gente que ni lo va a disfrutar. A lo mejor cuando ya tengan todo, que se les dé todo, no tengan tiempo de disfrutarlo, se mueran. ¿De qué sirve que se afanen? ¿De que estén exigiendo algo? Porque dice que el dinero pervierte, soborna las palabras del justo. Y la palabra dice que es desviación, dice, significa acostarse, significa cometer injusticia. No aportan nada, son desobedientes, son rebeldes. Dice, queridos hermanos, que por eso yo creo que todo mi corazón, y siempre lo he dicho, las personas que no tienen fe, las personas, queridos hermanos, que exigen a otros, son malos con otros, son rencorosas, la gente que siempre murmura de los demás y en su boca no está la fe, de verdad, no merece nada. Al rico le dieron la oportunidad de tener riquezas, pero más no les dieron el don, dice en Eclesiastés, de disfrutar de ellas. Siempre se están quejando, a mí esto no me gusta, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gustó, no me gusta la comida, no me gusta el tiempo, no me gusta el ruido, no me gusta eso. Su lenguaje siempre es no me gusta esto, con nada están satisfechos, odio esto, o sea, no dice ay qué rico, o no dicen oh me gusta estar aquí, o sea qué bonito. No, su lenguaje siempre es de queja, de todo, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Estas personas, queridos hermanos, tienen su lenguaje, y más si son cristianos, tienen un lenguaje pervertido, no les gusta nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienen el don de Dios. El don de Dios es de disfrutarlo, pueden tenerlo todo, pero nunca sabrán. Porque cometen injusticia, dice, se desviaron de la verdad, torcieron las escrituras para su propia perdición. Dice que solamente se les va en sueños. Su mayor satisfacción es soñar un mundo mágico, un mundo real, un mundo que no existe. Porque aunque tengan todo, no saben darle gracias a Dios. Aunque tengan todo, no saben disfrutarlas porque no tienen el don de Dios que es de disfrutarlo. Por eso el rico se fue al Hades sin haber disfrutado nada de lo que tenía. No era agradecido con Dios. Qué terrible. Bendito Dios, tenga misericordia, se apiade de la gente que no le encuentra en ninguna de sus vidas, le encuentra la gratitud a Dios, que ni encuentra en un momento son agradecidos con las personas a quienes les sirven. Que Dios tenga misericordia de ellos, se apiade de ellos, que cometen injusticias al no ser agradecidos por el esfuerzo que otros hacen por complacerlos, porque han torcido el evangelio. Y la escritura dice, hermano, que en Eclesiastés que alguien que tuerce el evangelio cae en una maldición, vienen plagas sobre ellos, vienen condenación sobre ellos. Dios tenga misericordia. Por eso en el libro de Eclesiastés 7, versículo 12, porque cuando dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a los poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? La versión La Viviente dice claramente, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvar la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Vuelvo a repetir, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son beneficios a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren todas las puertas,
pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Solo la sabiduría y el temor a Dios, la fe, nos va a salvar la vida. Y dice que la sabiduría y el dinero caminan juntos. Pero cuando nosotros dependemos de la fe de Dios y nos enfocamos a la salvación de nuestra vida, nada te hará falta. Las puertas se abrirán por todos lados. El temor a Dios y la fe, el que Dios no nos va a desamparar, el que siempre estará con nosotros. El dinero siempre caminará junto a nosotros. Las puertas se van a abrir para que no te haga falta nada. Pero el que se inclina solamente por el dinero y no por la salvación, dice que le van a salir alas a ese dinero. Sus sueños se van a venir abajo y les van a quitar el don de disfrutarla. Siempre van a hacer que siempre quieran más, que siempre quiero tener esto, que siempre quiero tener otro. ¿Por qué? Porque su lengua, su forma de hablar ha torcido el bendito evangelio. Por eso solamente debes de preocuparte por la salvación de tu alma, la salvación de tus hijos. Que el dinero y las riquezas de este mundo no te engañen. Aunque las dos son importantes, solo uno puede salvarte de condenación eterna. Son importantes en nuestra vida diaria, sí, pero solo una vale. Cuando nos inclinamos nosotros a la salvación, al temor a Dios, a la obediencia al Señor, el dinero camina junto a nosotros, abriéndonos puertas, abriéndonos siempre la bendición. Las cosas se empiezan a dar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el dinero, dice, el dinero hará que los sueños de los hijos de Dios no se cumplan. Por cuanto el Señor nuestro Dios, mira hermano, Él ama tanto al hombre. Él ama tanto al hombre que no deja que su alma se pierda. Porque por ahí hay mucha gente que ha pervertido el evangelio. Y alguien que ha pervertido el evangelio es aquel que le ha cambiado el propósito, le ha cambiado el sentido, que la salvación es primero, que Dios es primero antes que todas las cosas, porque primero es la salvación, hermano, y luego lo demás. Porque el que le cambia el sentido al evangelio para su salvación, hermano, entonces le cambia el sentido para perdición. En este evangelio solamente hay dos cosas: salvación y perdición. Uno es la puerta angosta y ancho es el camino que lleva a ese camino de perversión, de ese camino de perdición. Muchos buscan ese camino, aunque todos quieran entrar por la puerta de salvación, no se les podrá entrar, porque aman el mundo, aman las riquezas. En este camino, queridos hermanos, todo es regido por la ley de Dios, por la voluntad divina escrita, y no por los sentimientos, sea quien sea. Dios no se deja llevar porque es una mujer, porque llora, porque tiene sentimientos. En el corazón, tanto del hombre cuando se refiere de joven, de niño, de mujeres, de niñas, todos llevan el mal, todos llevan la perversidad. Esta palabra dice, ¿por qué quién puede enderezar lo que él torció? Y sabe que es la palabra torcer. Esta palabra o estar torcido viene de la palabra hebrea, queridos hermanos, engaño. Cuando dice que perverso es el corazón y engañoso, esa palabra engañoso significa torcido, engañoso. Torcido es el corazón, un corazón torcido, un corazón desviado, un corazón engañado, un corazón, queridos hermanos, que ha pervertido el evangelio. Es un corazón, queridos hermanos, es un corazón que se inclina más por lo material, se inclina más por el dinero, se inclina más por la vanidad, se inclina más por los lujos, se inclina más por idealizar un estilo de vida que en el evangelio no lo marca.
Dejó de preocuparse por la salvación. Cuando alguien tiene su pensamiento, se preocupa por esta vida, se preocupa por tener, como dijo aquel rico, alma mía, gózate y alégrate. Tienes muchos bienes para muchos años, pero el Señor le dijo: necios, has hablado mal. ¿Qué es lo que condenó al rico? Lo condenó su manera de expresarse, porque ya había torcido el evangelio. Las personas que torcen el evangelio, Señor, queridos hermanos, hay una consecuencia por ella, que no alcanzarán sus sueños, no tendrán tiempo de vivirla, no tendrán el tiempo de alcanzarla. Por eso es importante preocuparte por la salvación. Es importante preocuparte por la vida que Dios nos da. Por eso en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses dice 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero dice, Dios no nos puso para la ira, sino para la salvación. ¿Para qué no dice que para hacernos ricos? No dice, hermano, para afanarnos. Nos dice para la salvación. Porque el que no se preocupa por la salvación es la ira. Nunca debes de olvidar que el evangelio, que estar en Cristo, no dejes de creer en tu salvación. No dejes de creer en la salvación de tu alma que Cristo nos dio. No dejes de creer, queridos hermanos, porque acá dice que lo contrario de la salvación es la perdición. No dejes de creer, no pienses que estás perdido. Tienes tiempo de regresar, tienes tiempo de recapacitar, tienes tiempo de reflexionar sobre ese mal camino. Te han engañado. Lo que pasa es que estás engañado. Dios puede hacer una persona próspera humanamente. Dice que la sabiduría y las riquezas caminan juntos, pero si nos preocupamos más por la salvación, ese dinero, esas puertas, dice que se abrirán las puertas de bendición en todo donde tú vayas. Dios te va a dar las puertas de bendición. Puedes trabajar y estar en el camino de Dios, pero no perviertas el lenguaje, no perviertas el evangelio, ni vayas a decir que el evangelio es de riquezas. El evangelio es de prosperidad. El evangelio es de tener cosas, y gracias a Dios tienen muchas cosas. Pero has dejado el camino de la verdad, has dejado tu primer amor, has dejado de servir a Dios, has dejado de apartarte del Señor. Eso no es una verdad. Por eso hay personas que ganan bien, pero no lo disfrutan. No lo disfrutan. Porque Dios no les da el don de disfrutarlo. Otros lo disfrutan. Por eso dice, queridos hermanos, porque Dios no nos ha puesto para ira. ¿Quiere que se abran las puertas de trabajo? ¿Quieres que se abran, que se cumplan tus sueños? ¿Quieres que que tengas una buena casa, que tengas donde estar, que tengas, hermano, que llegas a tener, los jóvenes que lleguen a casarse y te lleguen a tener una bonita familia, que se permanezcan? Hermano, pon primero a Dios en tu vida. No dejes de creer en esa salvación. Y las puertas se van a abrir. No dejes de creer en el perdón de pecados. Y las puertas se van a abrir. El evangelio es tan real que es palpable en la vida de los hombres de Dios. Por eso dice que no te dejes engañar. Que la esencia del bendito evangelio no es el dinero, no es las riquezas, no es que vivas bien. La esencia del bendito evangelio es la salvación. Es que te mantengas limpio y te mantengas firmes delante de Él. Solo una cosa es importante, aunque la sabiduría y el dinero caminan juntos, solo uno, la salvación es más importante.
El no alejarte, no apartarte, el no creer, el hermano, el no dejar de creer en esa salvación, el no dejar de creer en Cristo, pero firme dentro de Él. No te alejes, no te apartes. Por eso en el libro de Efesios 5, versículo 7 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tiene herencia. Un avaro, un alguien que va detrás. ¿Por qué la gente va detrás del dinero? ¿Por qué la gente dice no me alcanza? ¿Por qué la gente dice es que tiene negocio, el negocio no está creciendo, el negocio no está prosperando, cada día se va para abajo? ¿Saben por qué? Uno, han pervertido el evangelio, le han cambiado la fe. Cuando las cosas están bien, es Dios, pero cuando las cosas están mal, le reclaman a Dios. ¿Por qué? Porque dice que fueron engañados. Palabras vanas aparecieron, hermano, porque dice que el justo fue pervertido, porque el hombre fue así porque iba tras las riquezas. Por eso dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. ¿Por qué la gente no se cumple sus sueños? ¿Por qué no todo se viene abajo? Queridos hermanos, porque el hombre está inclinado a las riquezas. Y entonces le sale alas al dinero, le sale a la prosperidad, le sale alas a los cambios. ¿Por qué? Porque le cambiaron el sentido de la salvación. Dios te ama tanto que lo que te quiere es a ti. No quiere tu casa, no quiere tu negocio, no quiere tu dinero, te quiere a ti. La salvación vino por ti, no por lo que tenías. Dios guarda lo que tienes, pero más aguarda tu alma. Dios te ama a ti y quiere atraerte a Él, pero debes entender, queridos hermanos, de que no te dejes engañar, que lo que es importante en la vida que los hijos de Dios es la salvación. Por eso los que se afanan, dice que ellos, la gente que ama el dinero, fueron traspasados de muchos dolores, siempre están afligidos, siempre están diciendo: ¿por qué? ¿Por qué las cosas no me salieron bien? ¿Por qué las puertas se están cerrando? ¿Por qué ya no es lo mismo como antes? Es que la economía, no, es que el gobierno. ¿Acaso la vida de... Usted ve la vida de Lot. La vida de Lot, queridos hermanos, él se extravió de la fe. Él terminó extraviado de la fe porque empezó a poner sus tiendas para el mundo. Empezó a pensar, hermano, y no puso las cosas a los pies de Cristo. Nunca te olvides, queridos hermanos, que todo debe de poner las cosas a los pies de Cristo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye del amor al dinero. Por eso dice Proverbios, quítalo, deséchalo de tu pensamiento, deséchalo de tu mente, deséchalo, porque les va a salir alas, les va a salir alas. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste de ella, porque les van a salir alas. Queridos hermanos, Dios puede prosperar a un hombre, un hijo de Dios lo puede hacer próspero, le puede dar la vida, le puede abrir las puertas, pero si se inclina, realmente se inclina a la salvación de su vida. Por eso dice algo en el libro de Gálatas 1 versículo 6.
Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como lo hemos dicho antes, ahora lo repito: si alguno predica un evangelio diferente, un diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. La palabra pervertir significa no alineado, significa desviarse, significa movimiento giratorio, hablando de que es no lineal, alguien que no es recto en su caminar. La Escritura dice: no te apartes a diestra ni a siniestra. Eso es lo que dice el libro de Josué. En el libro de Josué 1, versículo 7, habla del éxito, de la prosperidad de los hijos de Dios. De los hijos de Dios, no los del mundo. No confundas que Dios le habla a los hijos, no le habla al mundo. Dios le marca a los hijos, a su pueblo, le marca que lo puede hacer rico, que lo puede prosperar, que puede hacer que crezcan los negocios, que crezca. No olvidándose que primero es la salvación. Por eso dice: cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Cuán difícil es que un rico sea salvo. Pero acá dice que Dios hace rico a un hijo de Dios. Y acá dice que ese rico en el pueblo de Dios es salvo. Para los del mundo, para la gente que no conoce a Cristo y se aferra al dinero, cuán difícil será su salvación. Pero para los hijos de Dios, Dios es el que está dando la prosperidad. Para los hijos que están agarrados de la salvación, para que están agarrados del perdón, para los que están agarrados de la misericordia, para los que están agarrados por el de la obediencia, para los que están agarrados en el temor, Dios promete bendiciones, se le abrirán las puertas por todos lados. Les promete todo, porque los vio agarrados de la salvación. Por eso usted ve en el libro de Hechos 2, dice, queridos hermanos, de que ellos no tenían. Para ellos, las riquezas, las cosas materiales no eran prioridad. Por eso Josué 1 dice: solamente se esfuerce y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra, no te apartes de la obediencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No perviertas el evangelio, no cambies el sentido del evangelio, sino que el día de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo te mando que seas esfuerzo y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué hermoso! Si tú te aferras a buscar primero las cosas materiales, las cosas del dinero, antes que a Dios, cuán difícil es. No dice no será imposible, dice cuán difícil será. Pero si tú te aferras a la salvación, las puertas de las bendiciones, las puertas de lo que estás buscando, de tus necesidades, se abrirán. Dice que se abrirán. Porque el Padre le abre las puertas de bendiciones a los hijos que le temen. Sin dejar de creer en tu salvación, sin dejar de creer en la salvación, sin dejar de creer en el perdón de pecados, sin dejar de creer que Dios es primero. Por eso dijo Pablo: estoy tan maravillados de que se hayan alejado de la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. Pervirtieron un evangelio diferente. Pervertir dice que significa alinear. Moverse dice que significa moverse en sentido contrario. Significa diferente. Significa tener una opinión, tener una visión, acampar, descansar, declinar. Pervertir significa momento giratorio, una vida rutinaria, no lineal, no una vida recta, no salirte del camino, no te apartes a diestra y a siniestra para que todo te salga bien. No te apartes de la palabra, esfuérzate, no te apartes de ella, medita día y noche. Está la palabra en tu boca. Dice, Dios te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a favor ni en contra. Hermano, lo que está diciendo, cumple correctamente. No le quites nada, no le pongas nada. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios se cumple por sí mismo, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso yo le creo a Dios. La verdadera fe es depender de Dios. La verdadera fe es decirle, Señor, tu palabra dice que un hijo tuyo no va a mendigar un plato de pan. Tu palabra dice que no va, que ni aunque fuera yo viejo, no voy a ser desamparado. Por eso dice en el versículo 5 de Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando la verdadera fe es caminar con el Señor y sabiendo que Él no me va a dejar, que sabiendo que no me va a desamparar. La verdadera fe es creer que nuestro Dios nos va a ayudar, como hizo Abraham. La fe de Abraham estaba puesta, hermano. Él vivía en el desierto, pero la fe de Lot estaba distorsionada, estaba extraviada, hermano, que puso sus tiendas, sus negocios, los puso, hermano, hacia Sodoma y Gomorra, hacia las llanuras de Sodoma y Gomorra, y todo lo perdió porque se le salieron alas, porque, hermano, porque él había cambiado su fe, había cambiado el sentido del evangelio, se dejó llevar, se dejó engañar. Pero vamos a ver algo que pasó, porque hay gente que no le sale bien las cosas, porque no salen como pensaba, porque todo lo que no está escrito, Dios no lo respalda. Todo lo que no vaya conforme a la palabra, solo se cumple la palabra. Todo lo que no es beneficioso y provechoso para nuestra alma, para nuestra salvación, no se cumplirá, a menos que se salga de los propósitos, porque el diablo hace señales. Eso dice en 2 Tesalonicenses 2, nos habla, dice que con poder y engañosos, poder de Satanás, engaño de Satanás, para aquellos que amaron la mentira. Dios les envió señales, prodigios, milagros, con tal de que negaran la verdad, amaran la mentira. O sea, cambiar la mentira es pervertieron el evangelio, le dieron un sentido diferente, le dieron un sentido de desviación, hermano, de injusticia. ¿Cómo es posible que estoy yendo a la iglesia y no prospero? ¿Cómo es posible que estoy buscando a Dios? Tengo años buscando a Dios y todavía no tengo nada. ¿Tú crees que por buscar a Dios estás muriéndote de hambre? ¿Tú crees que por buscar a Dios no tienes nada en tu vida? Eso es una injusticia. La gente, dice la misma escritura, que ellos no recibieron las promesas, no por no haberlo oído, sino porque no iba acompañada de fe. No le creían a Dios. Hay gente que no cree que Dios puede abrir las puertas de la noche a la mañana y prosperarlo. Pero la condición es que se agarre, que se aferre a la salvación, que se aferre a la obediencia, al perdón de sus pecados y se mantenga firme delante de Dios. Eso no lo cree. Quiere la condición a su manera, a su opinión. Por eso dice que pervirtieron el evangelio. Tenían una opinión diferente.
tenían una explicación diferente. ¿Por qué Dios no me prospera si yo siempre diezmo? Digo aquel hombre. Yo siempre ofrendo. Yo voy a la iglesia. Pero no le creían. Hay gente que piensa que por diezmar y por ofrendar Dios les tiene que derramar las bendiciones. No, la escritura dice que Malaquías dice que primero hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿La familia? No, tú eres el templo, casa y edificio de Dios. El primer alimento es el alimento espiritual. Porque en Dios es primero lo espiritual y luego lo terrenal. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es primero Dios y lo demás. Pero si nosotros no buscamos a Dios como prioridad en nuestra vida, dice, ¿por qué no reciben? Porque no saben pedir. Porque ustedes piden para vuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde se matan? ¿De dónde hay tanta envidia? ¿De dónde hay tanta discusión? Dice, porque quieren algo y no lo pueden alcanzar. Porque ¿dónde está el combate de nuestra? Porque siempre quieren algo. ¿Y por qué no quiero esto? Oye, ¿por qué si no soy Dios, hermano? Es que ya tiene tiempo que se lo pedí a mi esposo, a mi esposa. Mis hijos no me quieren dar nada. No quieren hacer esto, hermano. ¿Estás viendo que están ocupados y no son Dios? Son exigentes, cometen injusticia. Por eso hay gente que lo van a tener, pero no lo van a disfrutar. ¿Se acuerda usted? En el Salmo 78 dice que cometieron injusticia contra Dios. Eran injustos. Por eso dice la Escritura que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo, paz y justicia. Justicia. Quiere decir que los injustos en su corazón no hay alegría, no hay gozo, no hay paz. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, son personas exigentes. Quieren todo, pero ellos no dan nada. No hay obediencia. No hay salvación, no hay amor al prójimo. Salmo 78 dice en el versículo 29, y comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí el anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a lo más robusto de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a su maravilla. Por tanto, Dios los consumió sus días en vanidades y muchos años en tribulación, y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Corrían en solícitos en busca tuya. Dice que les cumplía sus deseos, pero su deseo no era el Espíritu, su deseo no era la salvación, hermano, su deseo no era el temor a Dios, su deseo era, hermano, la carne, que se sientan satisfechos. Pero ahí dice que ellos no lo disfrutaron. Los hizo morir en el momento que lo recibieron, murieron. Preocúpate. Si estás exigiendo algo porque eres cristiano, si estás exigiendo algo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, estás exigiéndole algo, estás de caprichudo, sin obediencia y temor a Dios, no vaya a ser cosa que lo recibas y después mueras. O no te sientas satisfecho, hermano, y no te dé el Dios, nuestro Dios, el don de disfrutarlo. Cuando se dieron cuenta que es lo que querían, hermano, no lo disfrutan, no disfrutan nada, porque son injustos, pervirtieron el evangelio. Por eso hay gente que no busca su esquina, porque han pervertido en su boca. No está la obediencia. Espero que en esta mañana seas agradecido con el Señor y que Dios te permita decirle, Padre, como dicen los proverbios, Señor, no me des mucho, o sea, no me des pobreza,
Dice en Proverbios, esto es precioso, hermano, es precioso. Dijo, no me des pobreza. Dice, mejor permíteme tantito para decirlo bien. Dice, guárdame de dos cosas, solamente te pido, Señor. Qué precioso, hermano, es entender los propósitos divinos en nuestra vida y darle gracias a Dios todos los días por todas las cosas que hace, por todas las bendiciones que Dios nos da. Deja que Él abra las puertas de bendición para tu vida. Deja que Él se mueva en tu vida. Dale gracias. Dice Proverbios 30. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, dos cosas te he demandado, no me niegues antes de que muera. Te pido, Señor, que dice que no me los niegues antes de que yo muera. Vanidad y palabra mentirosa. Aparta la vanidad, aparta la avaricia, apártame de mí estos deseos. Esa vanidad significa ilusorio, significa imaginación, significa fantasía. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Quiero morir antes dándote las gracias, Señor, por todo lo que tengo. Disfruta cada cosa que Dios te da. Siéntete complacido porque no estás en la calle, no estás perdido. Tienes un techo, tienes una comida, tienes ropa, pero sobre todo tienes a Cristo en tu corazón, tienes la salvación del Señor en tu vida. Cuán difícil es que entre un rico que no se abraza de la salvación. Pero el que se abraza de la salvación, dice que se le abren las puertas de las riquezas. Ahí no dice que cuán difícil, sino que generosos. Por eso la palabra dice que también pervertir. Esta palabra pervertir viene de la palabra natá en el hebreo. Y esta palabra natá en el hebreo indica extender o alargar la mano hacia afuera o hacia algo, hacia alguien. Oh, hermano, esto es en sentido positivo. ¿Sabes dónde veo esta palabra alargar la mano y meterlo? Lo veo yo en el libro de Génesis 19, versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño que habita entre nosotros y habla de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Si los hombres estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron a los varones, a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Enviaron a estudiar Sodoma a Gomorra. ¿Por qué razón? Porque, oh hermano, esta palabra natá, pervertir, lo contrario es, hermano, es que Dios no permitió que Lot, por eso dice que Dios salvó al justo Lot, porque Dios no permitió que Lot pervirtiera la sana doctrina, no permitió que pervirtiera su fe. Ya había cometido el error, ya porque había caído en el engaño de las riquezas. Pero si algo le faltaba a Lot, que hermano, que Dios iba a cuidar de su vida, es la perversión del evangelio. Ellos dicen que pervertir significa, hermano, sacarlo, desviarlo. Pero también pervertir en el sentido contrario significa extender la mano y meterlo. ¿Por qué los ángeles metieron la mano para rescatar a Lot? Porque no iban a permitir que Lot se muriera, que Lot perdiera su salvación. Dios guardó la salvación de Lot porque no permitió que pervirtiera el evangelio, no permitió que cayera maldición sobre su vida.
No empezó a decir, es que Dios es injusto, es que Dios, ¿por qué tantos años que le sirvo y no me da tan siquiera un cabrito, como dijo aquel hijo, el hermano mayor del hijo pródigo? Tantos años, Señor, ¿y por qué no me das un cabrito? ¿Por qué no me das nada de lo que he tenido? Tanto te trabajo. Empieza el reclamo. ¿Acaso no lo tenía todo porque estaba en la casa del Padre y todavía está reclamando? Oh, hermano. Dios no permitió que pervirtiera, Lot pervirtiera el evangelio. Que dijera al hombre lo contrario, porque no iba a ser salvo. Pero mandan por él, porque Dios amaba a Lot. Dice que Dios preservó la vida de Lot. Si Lot hubiera pervertido, hubiera empezado a hablar como esos hombres, el amor al dinero, la vanidad, Lot no hubiera sido hecho salvo. Porque ya de por sí ya su fe estaba, hermano, extraviada, y no la iba a perder. No estaba perdida, sino estaba extraviada. Por eso dice que el Señor va tras las ovejas perdidas. Por eso dice que, hermano, Dios salva a los justos, Dios guarda la vida de los justos. Estaba extraviado, pero no perdido. Y la única manera de que una persona se pierde es que deje de creer en su salvación, deje de creer en el perdón, deje de creer en Jesucristo como su Salvador, deje de creer que lo que está escrito realmente se cumple. Vean lo que está pasando hoy. En muchas iglesias se están quedando vacías. Miren, hermano, ven, Jesús Adrián Romero dijo que ya no creía en Cristo. Mucha gente dice que no cree en Jesucristo. Queridos hermanos, pervirtieron el evangelio, permitieron el soborno en su boca. No admitas. Andaban diciendo, fíjese, hermano, no te desvíes, no te equivoques. Solo hay una verdad. Una verdad que Dios puede levantar al caído y darle lo que necesita. Al pobre le da sabiduría para hacer riquezas. Al pobre le da sabiduría para hacer riquezas. Al débil le da las fuerzas en la fe. Al caído lo levanta y lo hace volver a casa. Al enfermo sana sus heridas, sana su fe. Al sordo le hace oír las palabras. Al ciego le hace tener visión, le hace ver su caminar. Al paralítico, hermano, lo hace que siga, que enderece su camino. Extiende su mano. De esta palabra dice, hermano, que el permanecer, el no pervertir el evangelio, dice que extiende su mano. Hoy tiene el Señor extendida la mano sobre todo el hombre que habla con fe, que se aferra a la salvación del Señor, que dice, Señor, tú eres mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, me entrego a ti, Señor. Perdóname por desviarme. Me desvié del propósito, me desvié del verdadero sentido del evangelio, me afané, me dejé llevar por la ambición, por la avaricia. Perdóname, Señor. Y entonces dice, Dios extiende su mano a alguien que se desvió, a alguien que le cambió el sentido del evangelio, a alguien. Por eso no defiendas lo malo, no defiendas a los que están mal, porque Dios extiende hoy tu mano y dice que se abren las puertas de bendición, porque hay quienes no entendieron el poder del evangelio. Por eso el poder del evangelio es pregonar la salvación de Cristo. Oh, hermano, pervertir significa no alinearse, desviarse, moverse en sentido contrario. Pero dice que Dios extendió su mano, mandaron ángeles para no pervertir tu vida, no pervertir el evangelio. Querían torcer las enseñanzas, lo que Dios te ha enseñado en tu vida.
Y lo que Dios te ha enseñado en tu vida, lo que Cristo has aprendido en tu vida, es amarlo, es buscarlo, es entregarte, reconocer tus pecados. No te dejes engañar, queridos, por las riquezas, porque cuán difícil es que un rico o alguien que ame las riquezas entre en el reino de Dios. Pero Dios le dio la riqueza a aquel que se amarró, se aferró a la salvación. Por eso, pero no tuerzas, no le cambies el sentido al evangelio. Dios no permitió que Lot se perdiera. Dice que extendió su mano, porque a él había llegado, hermano, porque él conocía la palabra de Dios, él sabía la manera. Porque Abraham, hermano, es el padre de la fe. Él había perdido la fe. O sea, no había perdido la fe, se había extraviado de la fe por el amor al dinero, por la avaricia. No estaba perdido. Pero fueron tras él, porque ya lo último que querían hacer los habitantes de Sodoma y Gomorra es distorsionarle el evangelio que tenía, que le cambiara el sentido al evangelio. Iba a caer en maldición, iba a caer en un anatema. Por eso dile, Padre bendito, no permitas que mi fe cambie, no permitas que mi amor hacia ti cambie, no permitas que mi dedicación hacia ti cambie. No lo permitas, Señor, mándame ayuda. Extiende tu mano. Extiende tu mano, sácame de este engaño, sácame de esta mentira. Sácame de la mentira de la vanidad. Sácame de la mentira del pecado. Sácame de la mentira de la exigencia. Sácame de la mentira del amor al dinero. Sácame de la mentira que me voy a hacer rico. Sácame de la mentira, Señor, de que puedo hacer las cosas sin ti. Sácame de la mentira, Señor, de que mi vida es mejor sin ti. Dile, Señor, yo sé que tú me vas a prosperar si me aferro a tu salvación. Por eso dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No te va a ir bien. Por eso dile, Señor, Lot fue perdonado, Lot fue sacado, porque Dios alargó su mano hacia la vida de él y lo sacó antes de que él pervirtiera el evangelio. Dile, Señor, no permitas que mi lenguaje cambie, que me mantenga en la fe, en creer en ti, en confiar en ti. No permitas, dile, Señor, no permitas, Señor, que deje de creer en ti. No permitas, Señor, que deje de creer en tu salvación. No permitas que me aleje y me desvíe de ti. No permite que me extravíe. Envía ángeles, envíame, ayúdame, Señor. Por eso dice que él estaba, Lot, de repente reacciona, dice que, hermano, él ya no estaba de acuerdo con la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Él luchaba por no cambiar el sentido del evangelio. Perdió todo, perdió familia, perdió todo lo que tenía. ¿Por qué razón? Porque, ¿se acuerda usted que la mujer de Lot le dijo, maldice a Dios y muérete? Quería pervertir el evangelio, quería que le echarle la culpa a Dios. ¿Cuántos años te he servido y no tengo nada? ¿Cuántos años te he seguido y por qué no me has prosperado? ¿Por qué no me has enriquecido? ¿Por qué mira mi condición? Oh, hermano, acá dice algo, que a muchos la riqueza los va a echar a perder, pero la salvación permanece para siempre. La justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque en veces no te da riquezas en este mundo, porque vas a heredar la tierra, vas a heredar el reino que es mucho mayor
que esto que tú ves. Por eso no permitas, dile Señor, que dejes de creer en ti y en tu salvación. Y las puertas de las bendiciones y las puertas de todo, hermano, se va a abrir. Aunque la misma Escritura dice que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, la misma Escritura también dice que el que se aferra a su salvación, Dios lo prospera, Dios le abre las puertas, porque dice, aunque la riqueza, dice la sabiduría, dice, la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Solo la sabiduría puede abrirte la puerta angosta. Solo la sabiduría puede abrirte la puerta de la salvación y te da el don de disfrutar todo lo que tú tengas. No vaya a ser cosa que te aferres y te inclines al dinero y lo recibas todo lo que tú quieras, pero en el momento que lo recibas, nunca lo vas a disfrutar. Por eso es venir y no pervertir el Evangelio. No permitas que dejes de creer en ti. No permitas, Señor, que me aparte de ti. Aférrate a la salvación y Dios te va a dar el don de disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Que lo veas con gusto y seas agradecido. Una persona que pervierte el Evangelio ya no se acuerda de Él, ya no vive para Él, ya no le sirve a Él, ya no le cree. Por eso ven a Cristo. Ven a Cristo. No te muevas en sentido contrario. Alíñate a la verdad. Créele a la verdad. Que un verdadero creyente es aquel que se aferra a lo escrito está. Porque Dios no miente. Dice que hay dos cosas imposibles en nuestro Dios. Imposible que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. Si Dios te hizo promesas, te lo hizo basado en la salvación y no por las obras ni por creer que eres una buena persona, sino porque está basado, son promesas que Dios le da a todo hijo que se aferra a la salvación, que las puertas de la prosperidad, de las riquezas y todo, nunca lo iba a dejar y nunca lo iba a abandonar. Son promesas escritas, eternas, hasta el final de nuestra vida, para todo aquel que se mantiene firme en su salvación. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Por eso, limpia tu vida, arrepiéntete, regresa a casa, aférrate a la salvación y verás cómo nuestro Padre Celestial empieza a mover todas las cosas a tu favor, porque es una promesa de nuestro Padre Celestial en aquel que se aferra a su salvación, que se aferra a Cristo, se mantiene firme, le es fiel a Cristo, aquel que no le pide primero carne ni la satisfacción de su vida, sino la satisfacción de su alma. En Cristo tenemos todo, queridos hermanos, todo lo tenemos ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana, les mandamos un cordial saludo. No te apartes a diestra ni a siniestra, no te apartes de tu salvación, no te apartes de aferrarte fiel al Señor y mantente firmes en el Espíritu de Dios, mantente fiel a la palabra y vas a ver cómo Dios te colma de bendiciones. Que Dios te guarde, Dios te ayude. Queridos hermanos, créele a nuestro Dios y no te dejes engañar, porque al final los que se dejan engañar están a punto de perder hasta aún lo que han aprendido de Cristo. Pero Dios, nuestro Dios, es bueno, que no dejará que ninguno de sus hijos se pierda. Te ama tanto que manda por ti ángeles, te ama tanto que extiende la mano para que tú no caigas en el soborno ni perviertas el bendito evangelio que Dios puso en tu vida para salvación. Que Dios te guarde, te dé la sabiduría y no te dejes engañar por las riquezas.
Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, queridos hermanos, y no dejes de compartir. Ayúdenos a llevar la salvación. Dale like a la página, porque así, para que sí el Facebook, para que sí YouTube nos recomiende y estemos logrando alcanzar la salvación de las almas y se acerquen, la gente se acerca a Dios. Por esa razón no buscamos ser famosos, buscamos dar a conocer a Cristo para que la gente se salve y reconozca y se limpie y ponga en orden su vida. Como cada uno de nosotros anhelamos y deseamos estar un día con nuestro Señor Jesucristo, hermano, y estar con Él en las nubes y estar con Él eternamente. Que Dios te guarde y Dios te bendiga, y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.